Pulso económico que, como es tradicional, vamos a arrancar mirando de reojo, aunque sea, cómo le ha ido al IBEX en la sesión de hoy. Al final, al cierre, 0,92 de subidas, un gran día de bolsa que nos al hilo de los 12.000 puntos, 11.991,5, con algunos valores que han aprovechado y como la sesión. El Sabadell sube 3,49, es el que más. Acerinox 2,99 arriba, BBVA el tercero 2,70 arriba, y en el lado del rojo, donde están los que peor ejecutoria han tenido en el día de hoy, Logista pierde 4,88, Solaria 4,53 y Grifols 4,11. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los titulares de lo que, a mi modo de ver, van a ser los temas más interesantes de la tertulia económica, esa que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape detalle. Bueno, pues hoy hablaremos de algo que, bueno, pues llama mucho la atención y son los resultados de Bankinter. ¿Por qué, habiendo batido las previsiones de beneficios, han ganado cifra récord, 953 millones, Bankinter se deja hoy en bolsa, pues, un dinerito, y es, por cierto, uno de los pocos bancos que cae. Y en segundo lugar hablaremos de lo dicho en Davos por Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, que dice que la competitividad europea no va a venir por el gas, venga de donde venga, si es que puede venir, sino que hay que defender el papel de las nucleares en esa competitividad europea. Bueno, ya sin más, les presento a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar una vez más, aunque sea jueves. Aunque sea jueves, hoy está fuera de día, es verdad. Don José Ramón Riera, escritor, economista y el hombre fuerte de esa página web económica que se llama Si el Gobierno lo permite. De momento seguimos al frente de la misma página. Vamos a ver si tenga usted cuidado. Sí, se está poniendo complicado, sí. Vamos con la sesión de bolsa. ¿Quién lo iba a decir? Aparente frialdad estrenando esta temporada de resultados, sin embargo, pues la bolsa se ha ido encaminando a esos 12.000 puntos ansiados, mientras las bolsas europeas, esas sí, siguen en máximos y bueno, aquí como si las cosas nos fueran bien en Europa. En Europa no, pero en otros lugares del mundo sí, de tal manera que precisamente los resultados esperados para empresas españolas y empresas europeas en general que operan en la mayor parte del mundo pues son buenos. Se espera unos buenos resultados para los bancos, aunque luego comentaremos el caso de Bankinter, que también ha sido excepcionalmente bueno, pero con alguna matización. Los bancos, las energéticas en general, a pesar de los impuestos, y en toda Europa también hay que tener en cuenta que esas empresas, empezando por Louis Vuitton, etcétera, actúan en todo el mundo. Por tanto, con independencia que Europa no termine a levantar cabeza, ya no digamos el caso de Alemania, Estados Unidos, India e incluso algunos países iberoamericanos sí que lo empiezan a hacer, como incluso Argentina. Profesor Riera. Sí, vamos a ver, es decir, yo estoy encantado. O sea, a mí, si yo tuviese que pensar que la bolsa es el mejor indicador de la situación económica de un país, estaría feliz. Sí. Por desgracia, no es el único indicador para ver cómo está la situación de un país. Pero en cualquier caso, es muy buena señal. Es decir, que los inversores todavía sigan pensando que la bolsa española merece la pena su atención, y eso sí que es buena señal a efectos del país, en unos momentos en los que estamos como estamos. Es decir, que bueno, la semana que viene veremos a ver lo que nos dice el PIB, vamos a ver todo un montón de cosas y sobre todo, bueno, pues yo sigo muy preocupado por el tema de Valencia, que veo que seguimos aquello dejándolo completamente arrasado y pendiente de tomar decisiones. Pero bueno, mientras haya animación, lo mismo hasta arreglamos el problema de Valencia. Bueno, empezamos hoy nuestro recorrido informativo y opinativo en Estados Unidos. El presidente Trump ha decidido intervenir por videoconferencia en Davos. Ahí ha explicado lo fundamental de los motores que piensa utilizar para poner a América por delante. Por cierto, que ha saludado a Ana Botín, a la presidenta del Santander, y la ha felicitado por lo bien o lo que está creciendo el Santander. Pero hay un dato que es el que hoy sale a esta mesa, perdón, a debate, que es el dato de paro semanal, que refleja que aumenta
pues a máximos de hace 3 años las peticiones de desempleo. Sí, efectivamente, se está produciendo un fuerte incremento del paro, ojo, del 3,7% situado en enero del 2024 al 4,1%. Ya me gustaría a mí que se pareciera al caso español, pero evidentemente se trata de una subida significativa y eso y es un dato claramente agridulce. Es un dato agrio porque quiere decir que la economía norteamericana se está desacelerando algo y que no hay mano de obra además para algunas actividades. Y luego, por otro lado, lo que quiere decir es que probablemente los tipos de interés bajen, porque uno de los grandes obstáculos para que la Reserva Federal bajara los tipos de interés era el dinamismo de la actividad económica, sobre todo medido a través de la evolución magnífica del empleo en los últimos meses. Pero dicho lo cual, también la Reserva Federal norteamericana va a estar muy atento a lo que hoy, por ejemplo, ha vuelto a ratificar Trump en esa conferencia que ha mantenido con algunos líderes internacionales a través de videoconferencia, pero en Davos, en cualquier caso. Ha dicho, el que quiera venir a producir a Estados Unidos tendrá los impuestos de sociedades más bajos del mundo. Eso me parece bien. Pero dice, el que no quiera venir lo que tendrá que soportar importantes aranceles. Y eso es un gravísimo error, no solo porque va a generar un problema importante, una desaceleración del comercio internacional, sino porque, siempre lo he dicho, que en el pecado lleva la penitencia el proteccionista. ¿Esto qué va a significar? Más inflación, que los norteamericanos en cualquier caso tienen que pagar los productos más caros, porque al ser los de importación más caros, también los de dentro subirán, perderá competitividad, destruirá o genera menos empleo y crecerá menos. De tal manera que yo creo que es un gravísimo error y que Donald Trump, en este caso, está poniendo en manifiesto que no sigue la segunda derivada que los economistas debemos de aplicar. Riera. Sí, vamos a ver, estando de acuerdo en el 99,9% con el profesor Iranzo, aquí hay una cosa muy clara. Es decir, una cosa es lo que Donald Trump dice y luego parte de esas amenazas vamos a ver si se cumplen o no. El mensaje, hay un mensaje clarísimo. Si ustedes quieren invertir en Estados Unidos, en los impuestos de sociedades más bajos del mundo. Bueno, si le está mandando un mensaje clarísimo, vengan ustedes para acá. Creo que la noticia del paro es totalmente coyuntural y en cualquier caso, si se ha producido, o sea, si esto se mantiene en esos niveles, va a producir inmediatamente, no le va a quedar otro remedio que antes de salir al presidente de la Reserva Federal, es decir, bajar los tipos de interés, que está por todo en duda. Y luego queda otro tema. Veremos a ver cómo y de qué forma aplica los aranceles. Porque no siempre todo perro ladrador es siempre a la hora final el gran mordedor. Es decir, lo que sí hay una cosa muy clara es que él sí lo tiene claro, el American First, es decir, lo va a llevar hasta las máximas consecuencias. Pero lo que hay que pensar es que él no tiene un pelo de tonto y tiene unos asesores alrededor que, como dice el profesor Iranzo, sabe las repercusiones que tiene para el mercado interior de pronto pegar una subida de aranceles que la puede ir haciendo muy paulatinamente para ir consiguiendo, es decir, en lugar de golpe, sino decir, voy mandando mensajitos para que seguir trayendo inversiones. El gran problema, es decir, que tenemos los europeos, es que las empresas americanas han decidido invertir en Estados Unidos y las empresas europeas no sabemos si van a invertir. Ese es el gran kit de la cuestión. Sí, el último anuncio de la empresa japonesa SoftBank con Oracle y con el dueño de ChatGPT, 500.000 millones en los próximos 5 años, 100.000 millones este año en Texas para proyectos de inteligencia artificial, los 80.000 millones de Microsoft, para 40.000 de golpe este año, en los anuncios de Amazon, de Alphabet, de inversiones en Estados Unidos, demuestra una cosa: la economía americana no se va a parar. La economía americana va a pegar un tirón absolutamente espectacular. Si encima atrae inversión extranjera, el caso de SoftBank, que va a meter 100.000 millones de euros, 100.000 millones de dólares, ojito, ¿y de dónde vamos a sacar nosotros inversión extranjera? ¿Y nosotros qué vamos a seguir hablando de la descarbonización de nuestra industria? Es decir, ojito, que sigamos descarbonizando, que mientras las inversiones se van extendiendo para otro lado. Y a lo mejor hasta no necesitan ni aranceles. Vamos con algunos nombres propios de la bolsa española. Están casi todos en Davos, ya os aviso.
Francisco Reynés, el presidente de Naturgy, dice que van a blindar tanto los dividendos como los resultados. Y ahí hay problemas porque los australianos, los socios australianos, ya están queriendo tener otro consejero. Así es que volvemos al asunto de la representación de este fondo, el IFM. Pues efectivamente, lo que ha dicho Francisco Reynés es que van a seguir con la política, incluso van a intensificar de descarbonización, lo que probablemente en estos momentos no es la decisión más acertada, y que van a aplicar un programa, un plan a 5 años blindado, que tampoco entiendo muy bien lo que quiere decir eso blindado, porque además los planes lo que tienen que ser básicamente es flexible, pero básicamente lo que quieren establecer es claramente las inversiones, los resultados que esperan obtener de esas inversiones y los dividendos que van a repartir a sus accionistas. Y ahí es donde entra el asunto fundamental. En este momento, en este caso, representante en el Consejo de Administración por parte de los accionistas, es decir, lo que llamamos consejeros dominicales, se requiere aproximadamente un 8% del total del capital en la empresa, porque según los estatutos tiene entre 12 y 15 consejeros, de tal manera que precisamente el fondo IFM ha dicho, nosotros tenemos el 16%, por tanto tenemos derecho a 2. Si bien es verdad que el resto ha dicho, si se utiliza el mismo cómputo, nosotros también tenemos que incrementar el número de consejeros, lo que solo se podría resolver modificando los estatutos. En cualquier caso, ahí va a haber tensiones y vamos a ver al final ese plan que ha anunciado que lo va a presentar durante el primer trimestre del presente año, muy probablemente en marzo y muy probablemente coincidiendo con la Junta General, que casi siempre se celebra en marzo. Sí, vamos a ver. Sí, el gran problema, sí, yo creo que a la hora de la representación dentro de un consejo de administración, por un lado está el porcentaje que tienes de las acciones, pero yo creo que más en estos momentos viene por la gran preocupación de tener una inversión del nivel que tiene la empresa australiana y posiblemente el temor de, a ver, vamos a ver qué se va a hacer con el plan estratégico, porque el blindaje de un plan estratégico, como dice el profesor Iranzo, es que, no, si los planes estratégicos se presentan con un objetivo que es a 5 años o a 3 a 5 años y con la flexibilidad de que me tiene que dar la posibilidad de cambiar y modificar determinados parámetros o indicadores. Y cuando aquí seguimos pensando que de verdad la descarbonización es el futuro del planeta, tenemos un problema muy serio. Europa no representa más allá del 5% de las emisiones de CO2 del mundo, que era el 95%. Aunque quitásemos el 5%, aunque consiguiésemos en el 2026 ser cero emisores neutros de CO2, se queda el 95% de la emisión de CO2 en el mundo. Y si siguen incrementándose en otros lugares, nosotros dejamos de ser competitivos simplemente por una decisión estratégica de cumplir con una serie de parámetros, que yo no tengo en absoluto nada claros que nos permitan incrementar la competitividad. Entonces, ojito con planes como este. Me lleva usted de bruces al segundo de los que está en Davos, Ignacio Sánchez Galán, el presidente de Iberdrola, que ha dicho algo que cae de maduro. Dice, oiga, la competitividad europea no va a venir de la importación de gas, aunque se permita y se tolere que venga de Rusia algún día. Y defiende Galán el papel de las nucleares. Sí, efectivamente. Galán también ha intervenido en Davos y lo primero que ha dicho es que ve que se está produciendo un menor impulso al hidrógeno. Hay que recordar que en los 2 últimos años hubo una gran explosión de interés por el hidrógeno que no se materializó prácticamente ningún proyecto concreto, que los costes siguen siendo excesivamente altos y por lo tanto se están retrasando la mayor parte de los proyectos. Y él que dice que efectivamente nosotros para ser competitivos necesitamos energía barata y que esa energía no va a llegar del gas de importación procedente de Rusia, aunque se acaben las sanciones, sino que tiene que venir de producción propia, precisamente para tener autonomía energética y no estar pendiente de los problemas que en este momento se están planteando con el caso de Rusia, etcétera. Y considera que la energía nuclear para ello es idónea, porque evidentemente, primero las recargas solo se realizan cada año y pico, pero en segundo lugar es que Europa cubre todo el ciclo del combustible nuclear,
tenemos incluso recursos de uranio en Francia y en España. Eso sí, hay que obligar al gobierno a que permita explotarlo. En Ciudad Rodrigo, que hay una mina que se le vendió a unos australianos y ahora no les dejan explotarlo, por ejemplo. Dicho lo cual, lo primero que habría que hacer es, y lo hemos dicho aquí en infinidad de ocasiones, y además es una decisión que hay que tomar rápidamente y que ha sido ratificada por todas las fuerzas políticas y sociales en Extremadura, que es evitar el cierre de las centrales nucleares, alargar la vida útil de nuestras centrales nucleares. Hay que tener presente que estas centrales tienen tan solo 40 años de vida útil, que se construyeron con gemelas en Estados Unidos para curva de aprendizaje, que estas se han alargado su vida útil mínimo a 60 años y algunas a 80, y como la mayor parte del coste del kilovatio hora de origen nuclear se debe a la amortización de la inversión, al estar amortizadas van a producir una energía muy barata. Pero es que además Galán dice que hay que invertir en nuevas centrales, que son las centrales de seguridad pasiva de 300 megavatios, mucho más pequeñas que las de 1000 megavatios actuales, escalables y mucho más baratas. Y de hecho dice, si no apostamos por la energía nuclear en países como España, Francia va a tener una ventaja competitiva que el resto vamos a perder, obviamente. Sí, vamos a ver. ¿Sabemos cuál es el mix energético que en estos momentos estamos produciendo en España? Simplemente, brevemente. La energía fotovoltaica tiene mínimos de 8%, máximos del 26%. Cuando estamos en mínimos del 8%, la compensa un poco la eólica, que tiene mínimos del 13%, máximos del 31%. Pero, ¿cuál es la que tiene menor diferencia resulta que es la energía nuclear, que es cuando falla la fotovoltaica, cuando falla la eólica, cuando falla la del gas, cuando falla la hidráulica, resulta que la única que sostiene el modelo energético español es la energía nuclear. Claro que Galán tiene que decir que la energía nuclear es fundamental. Cerrar la central nuclear de Almaraz significa que hay una región, entre la cual está Madrid, que puede perder entrar en riesgo el 40% de la producción energética de electricidad, para una serie determinadas de regiones. Oiga, pero perdóname, que ya hemos tenido paradas, que ya se nos ha parado la industria, 4 días este año, desde las 18:30 hasta las 22:30, porque resulta que la fotovoltaica no podía producir porque no había luz y la eólica no había en estos momentos suficiente viento, y resulta que solo tenemos 10 de cada 100 molinos. Y un reactor nuclear de los 7 que tenemos estaba en parada técnica porque lo que estaba recargando. Y no fue capaz, precisamente el resto de las energías, de poder abastecer esa demanda, con los altísimos costes que significó lo que técnicamente se denomina aplicar la interrumpibilidad. Se aplicó la interrumpibilidad y eso es una barbaridad. De tal manera que nuevamente vamos a llamar a la señora Rivero, que ahora parece que se ha hecho pronuclear, vamos a llamar al señor Sánchez y que eviten la aberración de destruir una de las energías más eficientes y más seguras y más autónomas que existen actualmente. Y declarada verde. Y declarada verde por Europa, efectivamente. Vamos con Bankinter. Difícil, hay que explicar qué es lo que ha pasado. Baten las previsiones de beneficios, 953 millones, que es un récord. Y sin embargo caen en bolsa. Y es el único banco que cae hoy. ¿Por qué? Sí, efectivamente. Vamos a ver. Ha tenido un beneficio en el año 2024, y ya se ha confirmado, de 953 millones de euros, lo que significa ni más ni menos que un incremento del 12,8% respecto al resultado del año 2023. Por tanto, es una cifra importante. Lo que sucede es que los analistas consideran que a lo largo del año se ha ido produciendo un deslizamiento a la baja de los beneficios, porque en el último trimestre tan solo, entre comillas, ha sido de 222 millones de euros frente a un 11% más que pensaban los analistas. Pensaban y estiman que algo se está desinflando. Yo creo que es un magnífico banco y que no es así. Pero probablemente, además, esa bajada ha sido coyuntural y estoy seguro que algunos se han aprovechado y habrán acertado a comprar. Sí, vamos a ver, yo estoy sorprendido. Hay veces que me pierdo absolutamente con el tema de las especulaciones de bolsa. Un resultado como el que ha dado Bankinter en estos momentos es un resultado espectacular. Evidentemente, yo no tenía la información que tiene el profesor,
Iranzo, y no había mirado tan en detalle, es decir, que solo había dado 222 millones de euros de beneficio, es decir, en el último trimestre. Y lo cual, bueno, pues evidentemente yo creo que aquí simplemente hay un movimiento puro y exclusivamente especulativo, es decir, que regala que la acción retorne, porque si hay un banco, es decir, que es un auténtico piñón fijo en sus objetivos, que tienen claro qué es lo que quieren, que tienen los directores de las oficinas, los directores regionales, los directores de todas las áreas, hasta los de riesgos, es decir, creo que tienen una orientación al negocio que ya quisieran muchos otros bancos en este país. Pequeño, pero francamente... Vamos con otro banco, el Sabadell, que ha anunciado un dividendo, 500 millones para contrarrestar la OPA del BBVA. Pues yo estoy muy contento y satisfecho porque saben que soy accionista, lo he dicho siempre, y además estoy en contra de la OPA, o que triunfe la OPA. Evidentemente estoy a favor de la libertad de que cada uno lance las ofertas públicas de adquisición que quieran. Pero en este sentido, el Banco Sabadell en este momento es uno de los bancos más eficientes, sobre todo en pequeña y mediana empresa. Ha decidido volver a casa, y yo creo que ha sido una decisión política en este momento para buscar más respaldo. Tal parece, ¿no? Vuelven a Sabadell. No, a Barcelona. A Barcelona, pero a Barcelona, sí. Ya son muy grandes. Ya son muy grandes. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta que ha anunciado unos dividendos en los próximos 2 años de 2.900 millones, porque estos 500 son además de... Sí, no son añadido. Hay que tener en cuenta que se harían con cargo a exceso de capital. El exceso de capital en este momento lo tiene estimado en unos 630 millones de euros. Por tanto, daría más que suficiente para pagar ese dividendo. ¿Y eso qué significa? Que el Banco Sabadell ha subido mucho, que va a haber importantes remuneraciones y que ya está por encima su valoración de lo que ofrece el BBVA. Por tanto, lo que hace es limitar enormemente las posibilidades de que la OPA triunfe. Pues yo también me alegro por los accionistas del Sabadell, pero en términos, como lo dirían los hermanos Marx, la guerra es la guerra. Sí, vamos a ver, es sorprendente el anuncio, además, que algunos de los dividendos puedan venir con cargo a reserva, porque además entran en estos momentos 95 entidades financieras en los procesos de estrés del Banco Central Europeo que se van a realizar en los próximos meses, lo cual significa, primero, la confianza que tiene el Banco Sabadell en sí mismo y en que su balance está perfectamente preparado para superar toda prueba de estrés. Segundo, 500 millones de euros, y si volvemos un poquito hacia atrás con Bankinter, es casi el 55% del payout del beneficio de Bankinter. Ojo, que aquí estamos empezando a hablar ya payouts del 50%, que significa que el resultado de Bankinter no ha sido tan malo cuando lo que va a pagar el Sabadell es casi un poquito más del estándar medio que hemos decidido aplicar últimamente al payout, a los dividendos de los beneficios bancarios. Hombre, magnífica noticia para el Sabadell, que haya subido lo que ha subido. Aquí hay un reconocimiento clarísimo del traslado hacia Cataluña, que evidentemente es una decisión política, y si alguien no lo quiere ver, y además justo anunciada después del poder de Pedro Sánchez desde la Moncloa de destituir a un presidente y cambiarlo por otro en Telefónica, está claro, es decir, que mejor me alío con el que manda que no ir en contra del que manda. Y entonces irse a Cataluña a favor de ella es irse a favor de Pedro Sánchez. Bueno, tengo que contarles que Grifols se hunde hoy un 4% porque emerge el fantasma de las denuncias de Gotham y del señalamiento a la familia propietaria de Grifols, pero hoy vamos a acabar con el automóvil porque es muy importante para nuestro Producto Interior Bruto. Hemos caído al 9º lugar del ranking mundial de fabricantes. Mala noticia, producción 3% negativo. Sí, efectivamente. El año pasado, de producción, no de matriculación, producción interior, hicimos 2.376.000 vehículos, de los cuales el 89% se destinaron a la exportación. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Por tanto, tiene una enorme repercusión sobre nuestra balanza de pagos. Y además el 93% al mercado europeo. Básicamente producimos para Europa, como otro tipo de exportaciones. De tal manera que somos y seguimos siendo, después de Alemania, el segundo país productor de Europa, pero hemos perdido un puesto en el ranking mundial a favor de Brasil. Estábamos ahí a punto de igualar el año 2023 y en este caso Brasil ha incrementado 200.000 vehículos su producción. ¿Por qué? Porque es más eficiente, porque los costes de producción son mejores y porque además hay mayor seguridad jurídica.
jurídica, cosa que no se está produciendo en algunas plantas, como por ejemplo el caso de Ford, que hay grandes dudas respecto a lo que puede ocurrir. De tal manera que es una mala noticia. Vamos a ver, estamos en un grave problema de competitividad, es decir, la competitividad en estos momentos y la productividad en estos momentos está a la baja, con lo cual nos ha pasado lo que iba a pasar. Es decir, o tomamos medidas o nos vamos al carajo, que dijo Milei. Milei, sí. Nos tenemos que despedir ahora aquí. Antes que eso, yo tengo que agradecer a estos dos caballeros su presencia y sus opiniones sobre todo, y a ustedes su interés y su paciencia. Para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.